buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar lugar a la presentación de los libros. Entonces les rogamos a todos ustedes, por favor, un poco de silencio. Vamos a abrir un conversatorio con los autores de los libros. Entonces quisiéramos invitarlos de manera muy especial a participar y a dirigir sus preguntas a los autores que tenemos aquí. Hoy vamos a presentar entonces los libros Hábitat, Familia y Comunidad en Popayán, 1750-1850, de la profesora María Teresa Pérez. La profesora María Teresa Pérez es profesora de aquí de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, del Departamento de Filosofía, de Historia, discúlpenme. Bueno, de hecho los textos ustedes se van a dar cuenta ahora que los lean, ¿sí?, que están atravesados por reflexiones históricas, sociológicas, filosóficas, entonces creo que no hay problema. La profesora es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Historia de la Universidad Externado de Colombia y doctora en Historia de la Universidad de Montreal. Tenemos también el libro en coautoría del profesor Guillermo Pérez Larrota, profesor del Departamento de Filosofía, coautoría con la profesora María Teresa Pérez Hernández, de quien acabo de presentarla. El profesor Guillermo Pérez, como les digo, es profesor del Departamento de Filosofía, profesor titular, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana, especializado en Estética Filosófica y del Cine. El profesor tiene en su haber varios libros que reflexionan el cine, el anterior un libro que reflexiona el cine en Colombia, en esta oportunidad la reflexión en el libro se titula, una reflexión en Latinoamérica, se llama Cine Latinoamericano, Cultura, Literatura y Sociedad. ¿Sí? Voy a permitirme entonces, para darle paso a los autores y que nos acompañan aquí, disculpen, el profesor Felipe García, profesor de Comunicación Social, la profesora María Teresa Pérez, la profesora Samira Díaz, tenemos a la profesora Elvira de Literatura y el profesor Guillermo Pérez, con quien vamos a dialogar esta tarde. Voy a atreverme a leer algunos elementos que hacen parte de la presentación del libro de la profesora María Teresa. Son algunos elementos presentados por el profesor Claude Morin, profesor del Departamento de Historia, ya retirado de la Universidad de Montreal, donde él refiere el texto de manera muy sintética a partir de las siguientes ideas. Dice que la profesora Teresa en este texto no ha podido marginarse de poner en cuestión las representaciones que las élites pretendidamente blancas han elaborado de la antigua ciudad aristocrática, a través de relatos centrados en una genealogía prestigiosa hecha de grandes hombres y de individualidades excepcionales. La profesora Teresa busca una vía en medio de nuevas interrogaciones y nuevas fuentes. Centra su atención en la centuria comprometida entre 1750 y 1850, un tiempo en que la ciudad y la región vivían una transición, una transformación económica inicialmente asociada a un ciclo de oro que no tardó en debilitarse, una mutación política que le permitió posteriormente darle a la República un alto número de funcionarios y dirigentes. Las funciones públicas y burocráticas tuvieron más peso en los tiempos republicanos en una ciudad y sus entornos que pareció restarle importancia a la agricultura y la manufactura, propiciando así mayores ventajas a otras regiones. Y termina el profesor refiriéndose así al libro. El estudio en referencia explora las interacciones que aproximaban o distanciaban el conjunto de residentes. María Teresa analiza estos relacionamientos siguiendo dos parámetros determinantes en el seno de toda dinámica social: el género y la calidad socio-racial. Quiero hacer un paréntesis para decirles que justamente este libro de la profesora María Teresa, y siento que es el aporte del cual se siente ella muy orgullosa, por supuesto, es que abre el diálogo, la discusión sobre la visión de género en Popayán.
Entonces es un elemento muy poco trabajado y en este libro entonces ustedes van a encontrar un aporte importante de la profesora en relación a este horizonte de reflexión, pues que como ustedes conocen hoy tiene una apertura y es una discusión que está en la agenda actual. Ella los observa a partir de 3 ejes: el hábitat, la familia y la comunidad. Hablábamos del género y la calidad sociorracial. 3 conceptos que están en el corazón de la reconstitución de conductas sociales, observadas mediante los testimonios que ofrecen una variedad de fuentes. De una historia que centra su atención en personajes ilustres, ella pasa a una historia social tejida con todos los grupos, sin exclusión, por motivo de color o de estatus. Digamos que esta es una abrebocas pues para referirles a ustedes un poco del tema y del recorrido que hace la profesora María Teresa en el texto, en el libro, perdón, Hábitat, Familia, Comunidad. El libro de coautoría del profesor Guillermo Pérez y la profesora María Teresa es Cine Latinoamericano, Cultura, Literatura y Sociedad. El documento es una apuesta hermenéutica, de interpretación hermenéutica, ¿sí?, e histórica de la narración fílmica en América Latina, pero también de la narración literaria. Es un documento que ustedes van a encontrar muy llamativo, muy apasionante, porque le hace no solamente una apuesta a construir el relato de la historia a través de la visión de la literatura y el cine, sino que también hace unas apuestas filosóficas profundas, como son justamente la concepción del relato, de la narración y los vínculos que hay entre la historia, la memoria, el relato fílmico. Entonces, hay elementos muy importantes filosóficos que yo considero que son muy valiosos, en la medida en que trata de mostrar una dinámica. Los autores tratan de mostrar una dinámica en ese ejercicio de la narración, una dinámica que no solamente los compromete a ellos a construir una visión de lo que es el panorama de América Latina desde estas narraciones, sino también una dinámica que compromete al lector y compromete a los autores a hacer parte de estas transformaciones que el mismo cine está poniendo en escena y que el cine y la literatura llaman a experimentar. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. Hay aspectos que se ocupan justamente de manera densa del problema del concepto de cultura que se desprende de la narración, ese concepto de cultura que es el tejido estético, el tejido vital, ese cuerpo, digamos, emocional y afectivo, desde donde ellos han leído todos estos documentos, estos testimonios fílmicos y de narración. Entonces creo que este concepto de estética es una apuesta, ¿sí?, dentro del documento muy importante, y el concepto de estética como el concepto de cultura y el concepto de narración. Bueno, de resto del texto no quiero tampoco hacer afirmaciones, sí, aseveraciones sobre el texto y juicios, lo dejo a ustedes cuando asuman la deliciosa tarea de leerlo, pero hace un recorrido muy importante por elementos como la concepción de la nación, los problemas justamente del marginamiento, del empoderamiento de algunas clases, el dominio económico que se ha expandido en América Latina y también con de alguna forma la pérdida de la cultura de nuestras comunidades indígenas, etcétera. Hay una cantidad de elementos que tocan aquí que son muy importantes. Entonces yo hasta ahí quisiera hacer esta pequeña presentación y darle la palabra al profesor Felipe García, que conoce más a fondo no solamente los textos, sino a los autores, que los vincula a una relación. ¿Qué tiempo, Guillermo? Gracias, Nelson. Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo y María Teresa y profesora Samira, Elvira Alejandra, a ustedes por acompañarnos esta tarde en un acto que no deja de ser un ritual, como es la presentación en este caso, de 2 obras académicas escritas, ya lo mencionaba el profesor Nelson Hurtado, por los profesores Guillermo Pérez y María Teresa Pérez, que no son hermanos, ¿no? Para si aclaremos ese parentesco. Sí, como se trata de un diálogo, yo tengo un par de ideas no muy relacionadas, pero creo que en el fondo sí lo están, acerca de las 2 publicaciones que hoy nos convocan y
quisiera referirme en primera instancia al libro escrito a cuatro manos por Guillermo y María Teresa, que se llama Cine Latinoamericano, Cultura, Literatura y Sociedad. Para contarles sobre todo a los estudiantes, a quienes básicamente voy a referirme y hablarles a ellos, yo me formé como ustedes en una época en la cual había un ideario que pocas veces, o al menos mientras estuve como estudiante del programa de literatura, no lo pude encontrar de manera que encarnara. Y hago referencia a esa vocación o a la pretensión interdisciplinar de las ciencias sociales y humanas. Saberes que fueron pues parcelados en las disciplinas que conocemos. Esta facultad pues está compuesta justamente de algunas de ellas, sino en su gran mayoría, las más representativas. Y siento que esta obra que acaban de publicar María Teresa y Guillermo da cuenta de esa esperada o esa gran expectativa que durante muchos años yo tuve frente a unas áreas que ante el discurso o públicamente se hablaba de un necesario diálogo interdisciplinar. Creo que esta obra tiene muchos méritos y uno de los que quisiera señalar para invitar a su lectura es justamente la posibilidad de ese diálogo plural, coral, entre varios saberes, varias disciplinas académicas. Ya Nelson dio las puntadas más importantes o más visibles dentro de tres ámbitos, digamos, de la cultura, la sociedad, la política, que tienen como representación el cine, la literatura y la historia. Y dentro de ellos a unos sujetos, a unos personajes que justamente no han cobrado, no han tenido un relieve y que siempre han sido minorizados o marginados del gran relato histórico de lo que somos en América Latina. Me refiero específicamente al papel de la mujer en esa construcción social, de un discurso en el cual siempre ha participado, pero pocas veces ha tenido parte protagónica. Y un poco haciendo una relación sobre estas tres artes, me refiero a la historia, me refiero a la literatura y al cine como primer elemento, es que recordaba o quisiera recordarles que países contemporáneos al nuestro en su formación política y social, como los Estados Unidos, no tuvieron historia, sino que la hicieron a través del cine. El cine norteamericano, que hoy es básicamente la industria del entretenimiento, en sus inicios contó la nación. Y quizá ustedes puedan acercarse, al menos en mi generación sí la tuvimos, a esas grandes series donde se exploraba, incluso series televisivas también, cómo había sido el poblamiento humano a través de esas colonias de cuáqueros o puritanos en el oeste de los Estados Unidos. Y series que traían consigo una ideología que uno pocas veces era consciente de lo que estaba mirando, porque eran vehículos de transmisión ideológica muy poderosos, en las cuales personas que eran simplemente vaqueros, formados en su ley, tenían como deporte matar personas, pero que no eran vistas como personas, sino como parte del paisaje, que no diferenciaba animales de seres humanos. Entonces, series como esas y cine como el del oeste americano se encargaron de contar y de narrar un país o la formación de un país. Esos momentos luego pues tendrán otras circunstancias y quizá haciendo esa relación entre el audiovisual o las imágenes audiovisuales y la historia, encontramos en ese episodio pues digamos como un gran ejemplo. Tuve la suerte de contribuir a la publicación de esta obra como editor académico y el reto de publicar un libro consiste en no poderlo leer de la manera en que un lector que ya tiene el libro consigo lo haría. En razón en que la lectura académica editorial tiene otra clave y requiere de otras atenciones. Sin embargo, logré, con mucho placer por supuesto, empezar a leer este libro con un interés también personal.
Y sugiero allí que una de las fuentes importantes o de las apuestas y de los esfuerzos intelectuales ha sido justamente por contar la historia de América Latina desde el cine, con un corpus fílmico que no está, digamos, de manera fácil y que ha surgido justamente por un trabajo investigativo, reconociendo y recordando que Guillermo es uno de los grandes apasionados del cine desde diferentes frentes, como cineclubista, como crítico cinematográfico y como realizador también audiovisual. Y creo que esta obra da cuenta de una madurez, de un proyecto que está cruzado justamente por los afectos y los intereses. El complemento que señalaba de manera muy bien equilibrada con la disciplina histórica encuentra en María Teresa, pues digamos, un lugar donde muchas de las ideas o de los imaginarios que a través del cine circulan, que parecería no tener o no contar con un rigor científico para decir lo que dice o mostrar lo que muestra, ha sido muy bien acotado. Y me parece que esa reflexión sobre el Estado-Nación, por ejemplo, la que el profesor Nelson mencionaba, es uno de los polos a tierra que sitúa toda esta serie de películas que, si mal no recuerdo, Guillermo, no son menos de 40 las que se trabajan, y unas fichas adicionales que complementan este ejercicio académico. Para ir cerrando y dar paso a mis compañeros, quisiera notar también que el seno, digamos, o la matriz de la cual toda esta serie de reflexiones se organizan son la cultura. Y creería entonces allí que la reflexión sobre las identidades, los imaginarios, los sujetos sociales justamente que conforman este escenario, pues vienen a ser muy relevantes, en particular porque también ha habido un interés por contar un país y una cultura que es muy cercana, pero solo por un factor y sobre el cual no hemos tenido, creo yo, la suerte o la oportunidad de relacionarnos de una manera mejor. Y eso es ese gran vecino desconocido que es el Brasil. En esta apuesta intelectual se retoma una filmografía importantísima del Brasil, así como una literatura que es fundacional dentro de lo que podemos llamar la América Latina. Cerraría entonces esta primera paso para anotar de nuevo o acentuar mejor el interés que me ha suscitado de un ejercicio plenamente interdisciplinar, donde cada área del conocimiento está en función de un argumento principal, donde no siente el lector que un saber pese más sobre otro, sino justamente es la posibilidad de los turnos y de los complementos con respecto del conocimiento de esa gran trama cuyos hilos pues tienen nombres singulares, pero que socialmente no son identificables porque son un solo tejido, como es la cultura de nuestros días. Gracias, profesor Felipe. Le damos la palabra a la profesora Samira Díaz, después le damos la palabra a la profesora Teresa. Buenas tardes. Quiero expresar, primero que todo, personal mío, la gran alegría que siento en este acto. Siempre es muy grato para nosotros como académicos, para todos los que aquí estamos, asistir al lanzamiento, a la presentación de un libro. Pero para mí es de particular agrado, de felicidad, el estar en la presentación de un libro de María Teresa Pérez, Hábitat, Familia y Comunidad en Popayán 1750-1850, porque María Teresa ha sido una compañera de muchos años, una compañera con quien he caminado, hemos gozado, hemos sufrido, hemos tenido rabias y muchas alegrías, y eso es parte también de lo que es un trabajo académico, el compartir muchos momentos, el compartir trabajos, el compartir docencia, etcétera. En ese sentido lo menciono porque entonces soy testigo personal, presencial, del trabajo de María Teresa. Yo no me voy a referir solamente a su libro, sino a ella. Desde que María Teresa llegó a la Universidad del Cauca en 1990, ¿sí o no? Sí. Estábamos organizando
un congreso de historia y ella inmediatamente se comprometió a participar en él y de múltiples maneras. En varias ocasiones ha mencionado, y aquí tenemos que mirar a Marlene Orozco, que le tocaba, Marlene era directiva de esta facultad, le tocó dar el curso de Historia de África, que siempre se le daba a los profesores nuevos. Era una materia de la licenciatura en Historia, pero también la afrontó, una materia que nunca ninguno de nosotros ni ella habíamos cursado, pero le tocó asumirla y lo hizo con entera responsabilidad. A mí me satisfizo mucho eso, porque yo fui parte del comité en el cual ella se vinculó. Entonces, con esto quiero resaltar esa responsabilidad que siempre la ha distinguido, una responsabilidad que va más allá de cualquier límite, que incluso varios compañeros a veces le decimos, no asuma tanto, diga que no puede, etcétera, pero ella lo asume y lo hace. Aparte de esto, María Teresa es una persona de una gran sensibilidad social, y esa gran sensibilidad que ella tiene es la que la ha llevado a crear este libro, con esas múltiples variables, hábitat, familia y comunidad en Popayán, para el periodo de un siglo, que es un periodo de muy larga duración en términos que manejamos los historiadores. María Teresa presenta este libro en varios capítulos, yo no los conté porque no están enumerados, pero son como 7 u 8, y una introducción de 15 páginas en la cual de manera muy ajustada y muy certera, por una parte expone lo que es su experiencia cuando llega a Popayán, una referencia, una relación, una narrativa muy amable, y luego entra a hablar de los capítulos que va trabajando, como digo, de una forma muy ajustada y precisa. Hay un manejo muy racional del lenguaje, y luego presenta o se refiere a las fuentes que ha utilizado para trabajar el tema, y luego algunas conclusiones. Cada uno de los párrafos en donde expone el libro, pues nos dice de qué va a tratar y por qué trata. Este libro es el producto no de su trabajo de tesis doctoral, es la síntesis de su trabajo de tesis doctoral, pero es el producto de un trabajo de varios años. Como señaló hace un ratico el profesor, María Teresa fue la persona que trajo a la Universidad del Cauca, no solo al Departamento de Historia o de la Facultad de Ciencias Humanas, las discusiones sobre mujer, que ampliemos género, mujer, familia y sociedad, 4 componentes de sociedad de Colombia, del Cauca y de Popayán, sino que fue la primera persona que empezó a trabajar esos temas como un tema específico. Varios historiadores, antropólogos, etcétera, y otros académicos, especialmente de la Facultad de, por entonces, Humanidades, habíamos hecho referencia a la familia, a la sociedad, a las mujeres libres, a las esclavas, pero no como un tema central de referencia, no como un problema de investigación, sino como algunos de los múltiples asuntos y temáticas que trabajábamos, ya fuera en docencia, en investigación o en extensión a través de conferencias. María Teresa entonces lo trae y lo convierte en un tema de investigación. En su mesa de disección, como mencionan algunos de los grandes historiadores, crea ese elemento, crea ese artefacto y lo convierte en un tema de obligada referencia para la reflexión histórica, para la reflexión antropológica, etc. En este libro entonces, que como digo, es el sumum de un trabajo de mucho tiempo, resume María Teresa varios trabajos que ha publicado anteriormente sobre familia en Popayán, sociedad en Popayán, demografía en Popayán, la marquesa de San Miguel de la Vega, que es quien hace la edificación de este claustro, y otros cuantos temas. Ha participado también, y quiero resaltar eso porque es que, como digo, esta es una acumulación. La participación en una serie de eventos de extensión, seminarios, simposios, 2 congresos de historia que hemos hecho aquí. El segundo que se hizo ya estaba en Canadá, pero fue un apoyo irrestricto el que me prestó para organizar este. Y quiero resaltar que en ese congreso, que fue el 12º Congreso Colombiano de Historia, que fue enorme, María Teresa
colaboró muchísimo en una de las actividades que se introdujeron en la programación, que fue proyección de cine latinoamericano. Yo no sé si usted se acuerda, mi querida. Todos los días se hizo una proyección y María Teresa desde allá fue quien apoyó, quien consiguió los contactos, las películas, etcétera, para darle ese otro componente al Congreso de Historia que no tenía casi nada de una producción audiovisual. Ahora bien, para referirme a este texto entonces, al leer la introducción, que es supremamente clara y coherente y completa, me encontré un párrafo que me llamó mucho la atención por su precisión y que dice lo siguiente en la página 34. El pacto patriarcal constituye una pista sugerente para abordar el caso de Popayán en su tránsito a la República. Se intenta entonces enfocar la relación entre las redes y relaciones de género y la estructura de la sociedad, las maneras como se imponían, operaban y tensionaban las representaciones dominantes de cara a la jerarquía, la segregación, el concepto del honor, el matrimonio y la familia en las construcciones específicas de género, raza y conjuntos sociales. Cómo las legitimidades e ideales eran asumidos, confrontados o redefinidos, cuáles eran las márgenes o fronteras entre los valores dominantes, las visiones y prácticas de vida en esa configuración llamada Popayán, cómo las relaciones de género y las desigualdades étnicas y sociales configuraban formas de interdependencia, dominación, subordinación, conflictos y pactos durante el trance del sistema colonial al nacimiento de la República. Yo encuentro que en este párrafo está sintetizado este enorme trabajo de María Teresa, porque con lo que plantea y con las preguntas que hace, se dirige entonces a abordar la estructura de Popayán, una estructura que ella analiza desde la constitución geográfica de la ciudad, pues como ciudad, como entorno urbano, obviamente con sus adendos rurales, desde la construcción de la sociedad, con la llegada de los españoles y su relación con los indígenas y más adelante, a los pocos años, con esclavos, las tramas que se establecen entre estos tres sectores sociales o sociorraciales, si queremos emplear el término raza, que es un elemento que atraviesa mucho el texto. La distribución urbana de Popayán en su casco, que hoy llamamos histórico, y en los barrios aledaños a ese casco histórico o a ese trazado histórico, y las zonas de afuera, las zonas rurales. María Teresa trasega por todos esos rincones, entra a las casas a través de un censo de 1807, que es el único que existe para Popayán. Existen unos mediocensos, pues digamos, de cuentas de indígenas tributarios, pero eso no es propiamente un censo. El único que hay como tal es el de 1807. María Teresa se mete en las casas, se mete en las casas de los pobres, de los ricos, de las élites, de los indios, los mestizos, las tiendas, etcétera. En cada uno de esos lugares, y con la información que allí encuentra, hace un análisis pormenorizado de esa sociedad, que antes ya ha analizado a través de una variedad muy grande de documentos notariales por las dotes, de documentos notariales por las ventas de esclavos, por los negocios, por los poderes que se daban, porque se hacían poderes como hoy se hacen en las notarías, a través de los libros de bautismos y matrimonios de la parroquia de San Francisco, que era una de las más grandes e importantes de la ciudad, a través de los negocios, de los comerciantes, de los mercaderes, etcétera, etcétera. Analiza todos los estamentos sociales, raciales, económicos. De ahí parte para hacer análisis también, pues, de los niveles educativos, de la cultura, las comunidades religiosas, la injerencia de la religión con la política y con el comercio, etcétera, etcétera. María Teresa podemos decir que toca todos los referentes que podrían tenerse en cuenta para hacer un análisis social pormenorizado, con un barrido muy detallado de una documentación que va más allá de los 100 años que aparecen como términos de la periodización que abordó para su trabajo.
Como si esto fuera poco, en cada uno de los ítems que analizan en sus diferentes capítulos y temas y subtemas, hace siempre referencia a trabajos similares de la historiografía latinoamericana, muy especialmente los tratamientos, los enfoques, los estudios y críticas de género, mujer, familia, sociedad, relaciones multiétnicas, etcétera, en México colonial, en Argentina o es particularmente en Buenos Aires, que es para lo que la localidad que más he estudiado, para Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, para Perú, para Ecuador y algunos, por supuesto, referentes corrientemente al Nuevo Reino de Granada. Es decir, el análisis particular de lo que es cada uno de esos referentes para analizar a esta sociedad de Popayán, mejor para descubrirnos a Popayán, es también estudiado con una ilustración de la historiografía latinoamericana, con lo cual entonces no solamente nos está historiando a esta ciudad, sino que nos está dando muchos conocimientos sobre otras ciudades importantes de la Hispanoamérica colonial. Muchos de sus análisis se reflejan en tablas en donde caracteriza rangos de, género, familias, edades, rangos de los valores de las propiedades, las características de las propiedades que aparecen en los libros notariales, etcétera, etcétera. Entonces, sistematiza en cuadros muy bien representados la información que ha venido explicando basada en esa variedad documental. Y también casi que toda esa documentación sistematizada en tablas la presenta luego en gráficas, de manera que aborda también una representación cuantificada, sistematizada y graficada de esos fenómenos sociales. Y lo que yo veía a medida que leía algunas partes, no voy a mentir diciendo que leí el libro, hace poco tiempo que ella tuvo la generosidad de regalármelo, entonces no he tenido mucho tiempo para leerlo, pero sí leí varios capítulos, aparte de que pues conozco algunas de los temas que he trabajado porque los he utilizado para mis cursos, publicados unos 2 de ellos en artículos. Aparte de eso, encuentro también, perdón, déjame tomar un traguito de agua. Sí, claro. Ya voy a terminar con una cosa. Yo no acepto el acoso. Yo no acepto el acoso. La mujer empoderada. Ese de pronto. Aparte de eso, entonces, yo veo cómo este trabajo nos da, no digo que lo haga porque no he terminado de leer el libro, es posible que ella lo haga, me imagino que si no directamente da lugar a que lo pensemos. Aparte de eso, leyendo lo que pude leer, yo veo cómo pude comparar estos temas que ella trae en el libro con el artículo de Alexander Buendía que publicamos en el libro de Visiones Alternativas de Patrimonio Local en Popayán. El artículo de Alexander Buendía habla así en un minuto. Habla de Popayán como una ciudad. El título es ¿qué se dice de la ciudad que dice? Habla de una Popayán en donde hay el contraste de la ciudad letrada, la ciudad hidalga, la ciudad heroica, la ciudad de los blasones, con una ciudad que tiene unas cuestiones muy distintas, muy especialmente después del terremoto, y lo hemos trabajado también con Alexander, una ciudad en donde hay una multiplicidad de cosas que diríamos rompen, casi que rompen o luchan o confrontan esos conceptos de la ciudad hidalga porque excluyen, porque marginan, porque sacan del común de la ciudad a una serie a un grupo muy grande de habitantes. Entonces yo veo cómo María Teresa logra conjugar todo eso, nos presenta una ciudad que en términos modernos, no es que ella lo esté diciendo, pero en términos actuales de la política y de las ciencias sociales y de la Constitución del 91, es una ciudad multiétnica y pluricultural en donde se conjugan mucho todos los colores y en donde a través del estudio que ella hace comprendemos muy bien estas características de la Popayán de hoy.
pero sin dejar de reconocer esos valores que la han hecho mantener ese criterio y ese reconocimiento, no solamente que imponen sus élites, sino reconocimiento que hacen desde fuera otras ciudades y otros personajes del país. Con todo esto, entonces, yo encuentro un libro excelente, un libro muy actualizado, un libro que nos muestra otra Popayán que no había sido estudiada, ni desde el punto de vista del problema objeto de estudio, ni para este periodo, que es un periodo fundamental, porque es la transición muy detallada de una sociedad colonial de 300 años a una sociedad políticamente establecida, una sociedad o una ciudad desde el punto de vista de la nueva formación republicana, una ciudad que podríamos decir pues republicana y democrática, pero en donde se gestó un caudillismo y unos desarrollos políticos que fueron tan fuertes que lograron el manejo del país en varios años de ese siglo XIX por caudillos representativos de esta ciudad de Popayán, a quienes ella alcanza a historiar como miembros de las familias prominentes. Entonces, felicitaciones, María Teresa. Gilma no está aquí, pero quiero resaltar que fue idea de Gilma como coordinadora de la maestría el proponer que publicáramos el libro de María Teresa con esos pocos recursos que allí habíamos logrado ahorrar, y es un gusto muy grande el que hoy hagamos el lanzamiento de este libro. Igualmente agradable el que este recinto esté lleno. En las plazas de toros dicen hasta las banderas, pero yo tengo que decir hasta las ventanas, y que tengamos aquí no solamente a nuestros colegas de la facultad, nuestros alumnos de la facultad, colegas que en este momento no están en la facultad, pero fueron muy de la facultad, y sobre todo que nuestros exalumnos estén aquí presentes acompañando estos logros. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la profesora Samira Díaz. Vamos a escuchar a la profesora Elvira Alejandra Quintero, que se referirá también a los libros que hoy son motivo de celebración. Buenas tardes. Bueno, yo también quiero empezar expresando mi inmensa alegría por estar hoy aquí presentando, contribuyendo a la presentación de estos dos libros. Y particularmente me voy a referir al libro Cine Latinoamericano, Cultura, Literatura y Sociedad. Pero quisiera decir que realmente me alegra muchísimo y me alegró muchísimo cuando recibí el libro de manos de María Teresa y Guillermo, porque ambos son colegas con quienes hemos tenido una gran afinidad y hemos compartido desde, digamos, el apasionamiento, ¿no? Que eso me parece clave y me parece muy importante cuando se dan esa suerte de empatías en los niveles teórico, intelectual y de gusto por los temas que nos han unido y que en este caso pues están tratados en este libro, y que por ello fue un gusto leerlo y fue una alegría inmensa pues verlo realizado, ¿no? El libro, todo el libro, como decía Felipe hace un momento, su presentación es un ritual. Nosotros lo sentimos así. Cuando escribimos, sabemos todo lo que se padece y se goza en la escritura de un libro. Y realmente asistir a la presentación es algo muy importante y muy bonito. Escribí unas palabras para no irme por las ramas que voy a leer, y voy a recortar algo porque posiblemente escribí un poco más largo que lo que pensaba. Vamos a ver.
si no me hacen señales. Pero usted no levanta la mirada para allá y listo. No me dejo acosar. No me voy a acosar, no se debe acosar. Bueno, entonces yo voy en lo poco que escribí a resaltar unos aspectos que a mi manera de ver son muy importantes, muchísimo en el libro, y es el abordaje que se hace del análisis de un aspecto específico que es la narración, ¿sí? La narración es un hecho discursivo y es abordado tanto en el texto como en su relación con la historia, ¿sí? Con esos hechos y esos lugares y esos espacios y tiempos referenciados. Esa forma como se hace me parece muy interesante. Desde una perspectiva de análisis e interpretación en que dialogan la historia, la filosofía y la crítica cultural, María Teresa y Guillermo abordan en este vasto trabajo un objeto específico, la narración, manifestada en dos tipos de textos, el literario y el cinematográfico, profundizando al mismo tiempo en aspectos de la complejidad propia de nuestra realidad y sociedad latinoamericana. La narración, su análisis, en una suerte de despiece riguroso de planos discursivos que constituyen su esencia, es abordada como proceso en el que se entrelazan la literatura y el cine para configurar diversas miradas sobre nuestra historia, los pilares que la sostienen y los hechos en que se manifiestan esos elementos fundantes. Relato cinematográfico y relato literario son puestos en la mira del rigor analítico, por una parte, en una lectura, a partir de una lectura hermenéutica del discurso como tal, su organización, su textualidad, su fluir discursivo a través de unos determinados lenguajes, y por otra, su relación con los contextos históricos, sociales, políticos a que aluden o referencian, es decir, como procesos enunciados, construidos en el enunciado, y como procesos de creación o procesos de enunciación. En este marco son planteadas y expuestas categorías que nos constituyen cultural y socialmente, y que, inscritas en unas coordenadas históricas determinadas, son categorías que tuvieron o continúan teniendo vigencia y sentido en nuestro horizonte cultural. Desde esta perspectiva, los autores estudian obras paradigmáticas en los campos literario y cinematográfico, como por ejemplo, La fiesta del chivo, La nación clandestina, La casa de los espíritus, Oriana, Coronación o Todos se van, para citar solo algunas. El análisis aborda importantes aspectos de la relación intertextual entre literatura y cine, y al mismo tiempo este análisis focaliza unas constantes o unas categorías culturales que marcan y definen la historia y el ser latinoamericano. Entre otras, podrían destacarse el patriarcalismo, la dominación masculina, la relación violenta y ambiciosa con el poder, la sexualidad ejercida como lugar de manifestación del poder y el sometimiento violento, haciendo de la misma una vivencia fallida para el erotismo o para el encuentro feliz en la plenitud humana de lo masculino y lo femenino. Pareciera que estas constantes marcan las obras e historias analizadas en el libro, dibujándonos un continente atravesado por lo que podríamos llamar, citando a Freud, el malestar cultural. En un vasto trabajo, del que podríamos resaltar a manera de ejemplo de lo afirmado aspectos de la lectura de dos obras, voy a referirme
a la fiesta del chivo y a la casa de los espíritus. Aunque, como lo digo aquí, me parece que estas categorías y estos aspectos que menciono atraviesan todo el análisis, están en casi todas las obras, lo cual es tremendo. La fiesta del chivo es una novela del escritor peruano español Mario Vargas Llosa, publicada en el año 2000. La historia relatada transcurre en la República Dominicana y retrata el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y sus secuelas desde dos puntos de vista con una generación de diferencia. Durante e inmediatamente después del asesinato en sí, en mayo de 1961 y 35 años más tarde. En el texto hay una amplia reflexión sobre el apogeo de la dictadura en la década de 1950 y su importancia para la isla y sus habitantes. La adaptación cinematográfica del filme es hecha por el peruano Luis Llosa, producida en España y estrenada en el 2006 en el Festival de Cine de Berlín. Sobre ambos textos y su relación plantean los investigadores, comillas, la adaptación cinematográfica de la novela moviliza unas relaciones dramáticas entre el dictador y sus víctimas, de modo que a lo largo del relato comprendemos muy bien quién es Rafael Leónidas Trujillo y por qué debe morir. En ese empeño, la narración genera una credibilidad sustentada en el progresivo ensamblaje de las escenas, a modo de un proceso revelador del doble juego del dictador y de su carácter brutal, absolutamente autocrático, como hombre que manda en todo el país sin que nadie discuta sus decisiones por nimias que puedan ser. Este movimiento dramático ocurre desde el mismo seno del poder y genera la reacción de las víctimas cuando ellas no soportan el extremo escarnio y menoscabo a que son sometidas por el tirano. A partir de este planteamiento, ellos analizan varias de las situaciones que se dan tanto en la novela como en el filme. Y yo voy a resaltar dos. La primera, es el caso de una de las amantes de Trujillo, que es la esposa del general Juan José Viñas, personaje ficticio. Mientras se encuentra en una cita sexual con ella, hace llamar a su esposo para que éste le diga qué piensa sobre Trujillo. Y entonces Viñas dice más de la cuenta. Esta situación motivará que posteriormente el almirante se rebele contra Trujillo cuando lo humilla ante un grupo de seguidores en una celebración. En el filme es reveladora la anécdota de la violación de Urania. La cual se desarrolla, esta es la segunda situación. En el filme es reveladora la anécdota de la violación de Urania, la cual se desarrolla de una manera muy convincente para confirmar el carácter degradado del dictador ahora en los términos de un comportamiento sexual. Él sabe que los favores de la niña son para redimir a Cerebrito frente a su desprecio, pero en realidad, más allá de esa relación que en verdad poco le importa, está el desarrollo de dos cuestiones fundamentales. De un lado, afirmar narrativamente y bajo magnitudes sobrecogedoras el poder pervertido del personaje a partir de un movimiento psicológico que va desde sus fracasos políticos que lo acorralan por el bloqueo económico y político del imperio hasta la urgente y necesaria expresión de su sexualidad brutal que lo reafirma siempre como el macho que une en su ser y de forma exacerbada hasta el delirio el poder político y el poder sexual. Queda así configurada la semblanza del monstruo. Por otra parte, resulta interesante observar, como lo señalan los investigadores, que tal brutalidad está ligada a una realidad decadente,
de la que el tirano se desquita a través de la humillación a quienes no poseen su poder. De otro lado, dicen los autores, de otro lado, el hecho reduce a la impotencia ese doble poder a través del fracaso de Trujillo con la niña Urania. Entonces, su pene no se yergue y es humillado por su propia senilidad decadente ante la belleza y la honra femeninas de Urania. Aquí viene una de las partes terribles. Dice Guillermo y María Teresa, de ello surge la última humillación de la que es capaz su locura, meter sus dedos en la vagina de la niña para hacerla sangrar. En el filme todo esto está bien relatado, desde la relación mediadora, infame y mendaz del padre de la niña y de su amigo, y en la mueca cómica que el dictador hace con la niña cuando la obliga a bailar una canción romántica, pero rápidamente deriva hacia el asunto principal, como es el coito que persigue. Ante el fracaso, transforma su conducta y los cuerpos protagonizan, como debe ser en el cine, la humillación. La niña, aterrorizada por el tirano, en todo caso, se engrandece con esa humillación al tener al frente al anciano que la hiere, a ese ser ajado, decadente espiritualmente y en su misma corporalidad, confirmando que solo merece morir. Hay que extirpar el mal, es lo que afirman las víctimas, desde Urania hasta los hombres que, teniendo cojones, osan disparar contra el cuerpo de la bestia, sin importar que algunos de ellos después tengan que morir. Su gesto es un movimiento de libertad que tardíamente despertó, pero la historia se repite con diferentes matices en diferentes latitudes y momentos de la vida social y política contemporánea. El otro texto es La Casa de los Espíritus, la primera novela de la escritora chilena Isabel Allende, publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana en 1982. Al referirse a Esteban Trueba, uno de los dos principales protagonistas de esta novela, plantean Guillermo y María Teresa. Esteban Trueba, personaje ricamente configurado al interior de la narración, desde un principio encamina su rememoración hacia el recuerdo de Rosa, la Bella, y de la influencia que este amor trajo para su vida, y por tanto del resto de la historia narrada en el libro, como puede verse cuando afirma que la belleza de Rosa lo impresionó a tal punto que se hizo imposible dejarla de lado. El deseo que Esteban Trueba tiene hacia Rosa lo impulsa hacia el deseo de hacer una fortuna obteniendo la concesión de una mina, pero es Rosa la única razón por la que Esteban se entrega a su empresa. Plantean Guillermo y María Teresa que bajo este deseo se perfila un sueño difundido en nuestras sociedades modernas latinoamericanas, casarse con una bella mujer de buena cuna y vivir en la opulencia burguesa junto a ella, para fundar otra gran familia y procrear una descendencia ilustre. La riqueza se hace muy necesaria para el buen vivir, el cual comporta a su vez la edificación de una familia que pueda realizar valores como el poder patriarcal, la belleza y la distinción. Pero Rosa muere envenenada. Entonces, Esteban Trueba deja la ciudad y se marcha con sus deseos derrumbados a las Tres Marías, la vieja hacienda de su padre. La muerte de la mujer de sus sueños repliega a Esteban en sí mismo a partir de la reclusión en su fundo, y la pena atiza su dedicación al trabajo. El amor no recompensado motiva aún más la búsqueda solitaria de la riqueza, que encontrará finalmente con creces, pero en cambio nunca tal opulencia se equiparará con el encuentro de un amor auténtico. Realiza todas aquellas intencionalidades del poder y el autoritarismo, y al efectuarlas fracasa en pos del amor verdadero, que debería ser el culmen
de todas sus luchas y logros, pero que nunca se da porque ese amor está enturbiado, desviado, falseado por sus mismos ideales y por su forma de ser. Entonces, en medio de la soledad de Esteban, sobresale su deseo, que aparece como el puro desencadenamiento de su libido y que cumple acostándose con prostitutas, porque como sabemos, en la cultura cristiana y burguesa, las mujeres decentes habían de llegar vírgenes al matrimonio y los hombres adquirían experiencia erótica en los prostíbulos. La otra posibilidad erótica estaba en tener sexo con las mujeres de clase inferior y con empleadas o esclavas a su servicio. Y frente a su soledad y su vida casi bárbara, surge de forma más o menos natural la violación como una forma de satisfacción de la libido, algo rutinario y fácil, llevada a cabo desde el poder que encarna ser el amo que puede disponer de la vida de sus trabajadores. Entonces, comienza a violar a las mujeres de la hacienda Las Tres Marías, y la primera de ellas es Pancha. Aquí ellos resaltan un fragmento que quiero leer. Gracias. Dice: Esteban no se quitó la ropa, la acometió con fiereza, incrustándose en ella sin preámbulos, con una brutalidad inútil. Se dio cuenta demasiado tarde, por las salpicaduras sangrientas en su vestido, que la joven era virgen. Pero ni la humilde condición de Pancha, ni las apremiantes exigencias de su apetito le permitieron tener contemplaciones. Pancha García no se defendió, no se quejó, no cerró los ojos, se quedó de espaldas, mirando el cielo con expresión despavorida, hasta que sintió que el hombre se desplomaba con un gemido a su lado. Entonces empezó a llorar suavemente. Antes que ella, su madre, y antes que su madre, su abuela, habían sufrido el mismo destino de perra. Esteban Trueba se acomodó los pantalones, se cerró el cinturón, la ayudó a ponerse en pie y la sentó en el anca de su caballo. Emprendieron el regreso. Él iba silbando, ella seguía llorando. Antes de dejarla en su rancho, el patrón la besó en la boca. Bueno, ya voy terminando. Es impresionante los fragmentos que ellos destacan y los análisis que hacen. La caracterización de Esteban Trueba combina dos aspectos a lo largo del relato que ofrecen una amalgama de sentidos. De un lado, su virilidad extraordinaria que se imponía en alguna región del sur chileno, donde llegó a sobresalir en sus empresas de agricultura y minería de oro. La narración insiste en esa fuerza del amo como macho que no respeta a las muchachas y hace gala de un tono francamente bestial, asimilándolo a numerosos caudillos o mandones de nuestros continentes, empezando por el dictador Trujillo, de quien se ocuparon en el análisis de la fiesta del chivo. Finalmente, como para redondear este análisis, dicen Guillermo y María Teresa que a este respecto plantea el economista colombiano Salomón Kalmanovich, que ha caracterizado parcialmente ese viejo régimen, explicando que la movilidad de la tierra se restringe a remates, tomas y herencias de la misma clase terrateniente y a las desamortizaciones de manos muertas monopolizadas por grandes terratenientes durante el siglo XIX. Es que hace falta la mesa. Bueno, concluyo diciendo que mediante este movimiento planteado en la relación historia-filosofía, los autores logran un proceso muy interesante y profundo, por medio del cual, por una parte, asistimos a la lectura e interpretación de una serie de textos literarios y cinematográficos fundamentales y representativos del contexto de las artes y la cultura latinoamericana, y por otra, a la lectura y análisis de problemáticas fundamentales de nuestras sociedades y culturas. Gracias.
Agradecemos la intervención entonces del profesor Felipe, la profesora Samira y la profesora Elvira Alejandra. Queremos darle ahora la palabra a ustedes después de estas presentaciones que yo considero que han logrado tocar no solamente ese elemento investigativo, teórico, sino también ese elemento estético y sensible que atraviesa los dos libros. Entonces quisiéramos darle la palabra a ustedes, aprovechando que tenemos aquí a los dos autores, para que puedan formularles sus inquietudes y preguntas en relación al trabajo que hoy nos presentan. Oímos varias, no hablamos. No por eso. Sí, que integremos para no hablar. Sí. Sí. O preguntas también a los expositores para abrir más las cuestiones. El propósito de los autores es una conversación muy informal, ¿no? Alrededor de las propuestas que ellos hacen en sus libros. Entonces, se trata un poco de hablar y de preguntar. Sabemos que no han leído ustedes los libros, por supuesto, los van a leer, pero pues ya hay unas líneas temáticas, hay unas cuestiones, unos temas eje fundamentales que creo que se han resaltado claramente. Sí. Para la profesora María Teresa. Profesora María Teresa, buenas tardes. Le quería preguntar, ¿usted por qué cree que en el 2018 alguien en Popayán debería leer su libro? Bueno, vamos a responder. Sí, bueno. Sí, Alejo, gracias. Y gracias a todos los asistentes, estudiantes, profesores, exalumnos, exalumnas. Es un público que de verdad nos gratifica, que nos acompañe hoy en la presentación de estos textos. Igualmente, muchas gracias a los profesores que se tomaron el trabajo más allá de tantas tareas de leer los textos y de decir algo aquí hoy. Bueno, para la pregunta de Alejandro, sí, la relación presente-pasado cada vez más para los historiadores es fundamental y de hecho, cuando empecé a estudiar a Popayán, bueno, llegué a finales del siglo XX, ya van 20 años prácticamente del siglo XXI y he tenido también el privilegio, que si bien es cierto que los historiadores casi nos asocian con archivos, yo he tenido el privilegio de hacer de alguna manera un acercamiento etnográfico a esta ciudad, a la que llegué, como decía la profesora Samira, en una madrugada del año 90, y precisamente veía que esas siluetas blancas en la madrugada, en medio de la opacidad también de la noche, quizás me marcaron mi curiosidad por Popayán en términos de lo visible, de lo que es más opaco y de lo que de pronto es más oscuro. Como decía, desde el punto de vista etnográfico, yo he estado observando, viviendo, experimentando, compartiendo a Popayán. Y lo que encontré en ese trabajo laboriosísimo de búsqueda de hombres y mujeres comunes, pero también de los que son menos comunes, encontré que no había tanta distancia entre esos datos que me iba dando la documentación y algunos comportamientos que yo veía todavía en la ciudad. En términos de, quizás ahí sí nos relacionamos, porque quizás eso tendríamos que hablar, ¿qué relación hay entre los dos libros? Cómo yo me hago la conversación con Guillermo en torno al cine y en torno a la historia de Popayán. Entonces esos vestigios que a veces de pronto no son tan evidentes, porque Popayán también recuerda y rememora, si se quiere, uno de los mejores altares de la patria del país. Y es una de las ciudades que
tiene el escenario de todo lo que tiene que ver con esa ciudad de la patria. Pero más allá de eso, esos vestigios, esos gestos, esas palabras y también algunas actitudes quedan de esa sociedad que también fue muy importante y que marcó mucho el carácter de Popayán y que conocemos. Aquí al lado tengo a uno de sus estudiosos principales y a este lado otra de las estudiosas de Popayán, de la ciudad colonial. Entonces, para mí, considero que desde los tres ejes, el hábitat implica la vida. Y hoy día se está hablando cada vez más de hábitat. El lugar, en términos de lugar de vida, lugar significado, lugar simbolizado, lugar representado, de cuáles eran los espacios de unos y de otros, por decir algo solamente. Ahora sí, a mí me interesa también mirar cómo ese lugar significado, simbolizado, es también el escenario de ese grupo, de ese núcleo que podríamos decir básico de vida en común, que llamamos familia y que en el libro, y ojalá lo lean, y yo espero que pueda hacer el diálogo con todas esas nuevas generaciones de Popayán o los que habitamos en ella, acerca de lo que es familia. De si la familia es la sanguínea o si, como decía, la influencia de la iglesia, que había una enormes relaciones de afinidad y que generaban un parentesco en donde casi todos podrían decir tienen vínculos, pero a la vez eran cercanos y desiguales. ¿Sí? Entonces, esa cercanía y esa desigualdad podría jugar también como estrategia de construir, sí, valores, imágenes, estereotipos que no fácilmente desaparecen y que, como cada vez más los historiadores entendemos, que los tiempos tienen también muchos ritmos, muchas movilidades y muchas sutilezas. Y entonces yo desde también lo que anotaba, quizás algunos aspectos, Elvira, y lo que trabajamos con Guillermo, en términos de la cultura y de todos esos vestigios y expresiones de la vida cotidiana que afortunadamente cada vez más ganan lugar en la historia, no porque dejemos de lado esas relaciones que tienen que ver con coyunturas, con estructuras, y que precisamente son las que trabajamos mucho más con Guillermo en el texto de cine latinoamericano. Entonces, no más pensemos en esos hombres fuertes que tanto se han recordado. Una de las razones por las que yo estudiaba Popayán, que me llamaba la atención, es que es el escenario de los caudillos o de algunos de los caudillos más importantes del siglo XIX. Y sin embargo, lo que yo encontré es que en esa ciudad o región de caudillos, la mitad de las casas tenía a la cabeza una mujer. Y unas mujeres de todos los colores y de todas las ocupaciones. ¿Qué relación podemos encontrar en un tejido social en donde aparecen esas visibilidades tan fuertes de hombres, de poder, pero desde la vida, desde la familia y desde esos mundos que vivimos y que sentimos todos, están las mujeres? No sé, podemos seguir hablando, Alejo. Bueno, en primer término, felicitaciones. Un libro ya no solo un suceso, sino un milagro, ¿no? Cada vez se lee menos en soporte de papel, por razones culturales, económicas, tecnológicas, de modo que los que hacen libros hacen milagros. Como le dije a Guillermo cuando comunicó por correo electrónico la publicación del libro, cuando un muchacho lleva a una muchacha a cine, pasa de todo menos que vean la película, y cuando un profesor invita a una profesora a cine, sale un maravilloso libro. Felicitaciones. La pregunta es, ya han contrastado ustedes las películas, las versiones de cine con los libros. Elvira Alejandra ha mencionado dos. La pregunta es si les gustaron esas versiones cinematográficas, que suele ser una eterna discusión entre la literatura y el cine. Gracias. Sí, en general nos gustaron. Sabemos que son dos lenguajes muy diferentes, pero en todo caso, cuando se hace la adaptación, lo importante es que
el espíritu, los símbolos, las cuestiones de fondo con respecto al contenido puedan o conservarse o motivar nuevas elaboraciones por parte de quien hace la adaptación. Entonces, realmente los filmes que hay allí que tienen relaciones con novelas, pues son excelentes, a mi parecer, o muy buenos. Por ejemplo, hay una novela, Coronación, de José Donoso, que es extraordinaria, la primera novela que escribe Donoso, publicada hacia mitad del siglo, sobre una familia burguesa en decadencia, alrededor de una anciana que es la mandona de la casa, sobre su nieto y sobre toda la servidumbre. Y la versión que hizo Andrés Wood en el año 2000 es excelente. A mí me gusta mucho y los invito a que lean la novela y vean la película, ¿no? Y en los dos casos vas a encontrar cosas muy significativas de lo literario propiamente y de lo fílmico, pero encuentras que está esa relación. Al final de la novela y también del filme, porque es muy buena la adaptación, están entrando los ladrones a la casa a robar las cosas de lujo y la platería, etcétera, porque es una familia muy rica y los ladrones están relacionados con la muchacha del servicio que desea profundamente el nieto, que está frustrado en su existencia, gracias a algún tema psicoanalítico luciano de que la abuela no lo dejó ser, ¿no? Y entonces, mientras están entrando los ladrones a robar, arriba las dos muchachas del servicio que han estado toda la vida con esa familia se emborrachan porque era el día del santo de la viejita y no llegó nadie. Entonces ellas se toman todo el ponche y ya quedan completamente borrachas, y por eso se llama Coronación, ¿no? Es excelente cómo Donoso hace una cosa realista, pero deriva a lo Buñuel hacia el surrealismo y el delirio, ¿no? Y de pronto ya se vuelve, la realidad se tuerce y se transforma y se vuelve loca, ¿no? Entonces, las dos muchachas, que además el casting es excelente de esas dos mujeres, ¿no? Ya están completamente borrachas y empiezan a bailar alrededor de la viejita, ¿no? Y abren un baúl y sacan cosas de antiguas y sacan un velo y sacan una corona y coronan a la viejita y empiezan a bailar a ella. Hermosísima escena final mientras abajo están robando, ¿no? Y la manera como el filme cierra con la muerte de la vieja, coronada como la reina de la casa y al mismo tiempo mirando ella por la ventana el cielo estrellado, es absolutamente hermosa, ¿no? El casting de todos los personajes, porque ese es un tema muy interesante. En la novela uno se imagina el personaje así y asá. Y cuando lo ve en el cine, entonces dice, pero es que yo no me había imaginado eso así. Y entonces, pues uno tiene que conceder que ahí hay una traslación. Pero cuando yo veo, por ejemplo, al nieto de la vieja en el filme, es excelente el casting de este señor, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, fue muy buena esa relación. En algunos casos hubo análisis solo de novelas porque no nos interesaba una conexión con el cine, o de cuentos, como en el caso de Arguedas, que miramos allí un cuento sobre los indios en el Perú. Yo quisiera hacer esta reflexión aprovechando esta ventana que Guillermo nos abrió cuando él hace alusión a esa novela llamada Coronación. Y es
la relación que actualmente se logra establecer con los medios audiovisuales. Al parecer, quizás, no estoy seguro, ustedes que hicieron esa investigación, las formas de recepción contemporáneas han desplazado la galaxia Gutenberg para entronizar, en este caso, lo que llamaríamos la galaxia audiovisual. Es decir, que los muchachos contemporáneos, ellos no leen, por ejemplo, Odisea, no leen la dramaturgia griega, no leen incluso En busca del tiempo perdido o toda esta novela latinoamericana tan interesante, sino que primero ven las películas y después de haber visto las películas, quizás ellos entonces ven las novelas. No sé si ustedes podrían hacer, ¿no?, una relación, ampliar un poco esto con respecto a lo que yo he denominado las formas contemporáneas de recepción, porque cambió brutalmente. Claro, sí, cambió completamente y el cambio exige que, yo diría que es muy exigente en este sentido, que es necesario para las ciencias humanas críticas, incluso para su relación con la filosofía, que aprovechemos las TICs, como las llaman ahora, o lo audiovisual, como discursos de los cuales se pueden hacer análisis muy profundos, simplemente porque esos discursos muestran una gama muy amplia, una gran variedad, y dentro de esa variedad hay cosas absolutamente extraordinarias. Y que dentro de ese sentido que digo, importa mucho que seamos capaces los maestros, los profesores y los estudiantes de ponernos en la tónica de hacer análisis intertextuales que nos enriquecen mucho más las visiones críticas y hermenéuticas. O sea, leer la novela de Donoso y ver la película y abrir eso. Y además no solo abrirlo en términos narrativos como sería el caso más básico, sino en términos historiográficos, que es el diálogo que estamos proponiendo en este libro, ¿no? Y también tengo esta pregunta para María Teresa. María Teresa, como una de las investigadoras más lúcidas, más brillantes que tiene la facultad, sabe ciertamente que para uno llegar a una pregunta-problema, uno tiene que haber hecho, en este caso, eso que se llama el estado del arte, construir el estado del arte. María Teresa me contaba en una reunión muy amable en donde nos encontramos con Gustavo Zorrilla, en fin, en la casa de la princesa Teutona, como yo le digo cariñosamente a Heidi Harman, de ese detalle de cómo justamente lograste encontrar la clave que te permitió ese ábrete sésamo para terminar de concluir certeramente ese estado del arte, sin la cual ese documento que curiosamente uno esperaba encontrar en Tunja o en un archivo en Bogotá o aquí en Popayán, lo viniste a encontrar en un archivo en los Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas esa anécdota maravillosa y una reflexión sobre esto que estamos tratando en este caso de comentar, ¿no?, de intercambiar amablemente a través de este diálogo? Sí, gracias, Luciano. Pues tomo el riesgo de ponerme a hablar y no parar. Entonces, no ¿cómo importa. hago para contar un poquito así rápido? A ver, eso estamos. Sí, el deseo mío, el deseo que me lo motivaron también mis antecesores, me pasó decirlo, porque Popayán, en el contexto nacional, cuando yo llegué a Popayán, como dijo la profesora, yo no me quejo, ¿no? Simplemente cuando yo llegué aquí me tocó orientar el curso de África. La pregunta mía es, bueno, ¿y qué relación tiene Popayán? Que me habían dicho que era la ciudad más aristocrática de Colombia, yo no lo había entendido bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver Popayán con África? Sí, entonces
afortunadamente me encontré un texto de ese gran maestro historiador para todos nosotros, que es Germán Colmenares, y que se llamaba Popayán, una sociedad esclavista. ¿Sí? Bueno, y entonces, quizás por ahí empiezo yo a mirar, bueno, una sociedad esclavista, poco a poco algunas pistas de que los esclavos también estaban en la ciudad, ¿sí? De que Popayán era blanca, pero también mestiza, y dónde estaban pues esas otras dimensiones de un mestizaje que se había blanqueado un poco más. Entonces yo tenía más bien como el deseo de entender o de acercarme a esa ciudad de todos los colores, a esa ciudad sobre todo de mujeres también, ¿sí? De matronas y de las menos matronas, de las ñapangas, que tanto hablaban los señores escritores del siglo XIX, generalmente las presentaban cuando eran jóvenes y bellas, por eso yo traté de poner una ñapanga que ya de pronto no fuera tan joven, pero entonces traté de buscarla y de encontrar esa mujer que ya debió ser ñapanga cuando era más joven, ya no lo es tanto, pero esas mujeres, esa vida de Popayán que no estaba puesta sobre diríamos así, los libros, por más intentos que yo veía que hacían los historiadores sociales de Popayán, Samira, también Guido, Germán Colmenares. Es decir, ir a la vida cotidiana no es tan fácil. Por eso también los trabajos de historia necesitan de muchísimo esfuerzo, y mucho más cuando queremos hablar de esa nebulosa social, como decía Colmenares, de esos que no aparecen como encomenderos, como hacendados, como esclavistas. Entonces, con esas ganas de ir a esa ciudad que ya nos habían enseñado que de todas maneras el tejido social de una sociedad no solamente habría que mirarlo en los personajes, en las élites, sino en todas esas relaciones. Yo tuve como la idea, era un poco un pecado para un historiador, proponer un tema sin tener las fuentes. Pero yo estaba detrás de esa pista. Algunas pistas, es como que uno va como cazador. Algunas pistas las proponía Diego Castrillón en alguno de sus libros. Otra pista la proponía André Wyford, el antropólogo que vino a mediados del siglo XIX. Entonces yo sabía que existía ese censo. 20. Sí, 20. Yo sabía que existía ese censo. Entonces, ¿dónde encontrarlo? Pues no había ese censo aquí en el archivo histórico. Archivos familiares no daban razón donde yo había buscado. Entonces, de todas maneras, yo me fui buscando de todas maneras las pistas que me daban los testamentos, los archivos judiciales, los mismos, de pronto, documentos de manumisión de esclavos y esclavas, todos los antecedentes que tenía de los historiadores de Popayán, historiadores e historiadoras, tenía ya referencias. Pero sí, el director de mi tesis me preguntó, ¿tú ya miraste los archivos de los mormones? Y entonces yo dije, no los había mirado. En esos archivos, pues los mormones buscan hacer la mayor recopilación de nombres del planeta, nombres. Y por eso recopilan censos, padrones, donde aparecen nombres. Sí, entonces yo escribí, me dijeron y ya me mandaron información y se me iluminó, diríamos así, como mi primera posibilidad de que padrón de población de Popayán 1807. Y ya luego pedí que me aclararan qué información del padrón tenían y me enviaron, porque también existe ese servicio que tienen los mormones, me enviaron la película con todo el censo. Un censo realizado por Jaime Pérez Valencia, que luego se llamó Jaime Arroyo,
un amigo, parece ser muy cercano de Francisco José de Caldas, y entonces yo siempre digo que mientras Francisco José de Caldas se recuerda por la expedición botánica y por todos sus estudios de la naturaleza, su amigo Jaime Arroyo, primero llamado Jaime Pérez Valencia, trató de hacer una expedición social de la ciudad y se expresó en ese padrón, casa por casa, como dijo Samira, sí me hizo entrar a mí. Un capítulo de este libro es yo reportando al empadronador en sus entradas a las calles, a las casas y a todo el recorrido de la ciudad. Ella censó al empadronador. Sí. María Teresa, pero ¿cómo diablos? Sí, es el papá. Es el papá. Vinieron aquí a firmar los documentos hace como 25 años. Sí. María Teresa, pero ¿cómo diablos ese empadronamiento que te permite entrar en la vida cotidiana de esa ciudad? No, tengo esa curiosidad. No, yo llevo 40 años viviendo aquí en Popayán y me interesa, por lo tanto, como Samira y todos los aquí presentes, mucho lo de Popayán. ¿Cómo fue dar allá? A Utah, allá donde los mormones. Sí, parece ser, Luciano, que el itinerario, y esos son los itinerarios insospechados, como los historiadores a rato somos como cazadores, que tienen esos documentos. Y para uno es un enorme regalo tener la posibilidad de tener un documento de esas características. ¿Cómo fue a llegar? Me parece que fue a través de un archivo familiar, cuyos muchos de archivos similares están en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Sí, entonces parece ser que ese censo, que hoy está en el archivo fotocopiado, que Edwin Harman lo trabajó y hizo también diríamos una sistematización, más allá de toda la sistematización que está en mi trabajo, que me permitió hacer todo lo que como historiadores, y insisto, es importante, también trabajar el número, también contar lo que hay que contar. Cuántos negros o mestizos o mujeres o jefas de casa, ¿sí? El problema para nosotros es que ojalá tengamos números y también tengamos voces y también tengamos otras referencias que nos permiten nuevamente hacer el diálogo con Guillermo desde la narrativa, desde la vida cotidiana, desde ese enormes posibilidades que ofrece acercarnos, como bien lo decía Elvira, a esas narrativas de la existencia, de las condiciones, diríamos así, trágicas, en las que se mueven hombres y mujeres de las historias de Popayán, que las encuentran más cercanas en mi libro, y de América Latina. No quiero dejar de pasar que Guillermo y José Raúl una vez escucharon una intervención que yo había hecho sobre un drama un poco, ¿cómo diríamos? Un drama Romeo y Julieta melodramático. Sí, y entonces Guillermo hizo con José Raúl un documental en las memorias del Bicentenario y también otro documental sobre el trabajo de otro colega, que es David Prado. Entonces, entramos ya en el cine, en Popayán, a partir de esas historias. Bueno, gracias a tu... Yo quisiera darle entonces la palabra al profesor Felipe, creo que tenía una inquietud para formular. No propiamente. Como lector del libro de María Teresa es muy breve lo que quisiera agregar por el tiempo. Es el asombro que me produce cómo voy a hablar en términos muy coloquiales, cómo se le saca el jugo a un censo, a un patrón. Es un ejercicio que para mí desafía la imaginación, porque, claro, el libro la investigación está soportada sobre ese censo, y quienes no somos historiadores simplemente vemos un dato que no tiene un sentido más que anecdótico quizá, pero que no revela la tremenda significancia que puede tener. Para dar solo un ejemplo, me sorprende mucho dentro de esa concepción de los imaginarios, sobre todo en Popayán, pues el lugar en la historia de los hombres y los prohombres que esta ciudad dio para conformar la República.
notar justamente que por esos tiempos eran casas o hábitats, como tú mencionas, María Teresa, en las cuales había mujeres solas y mayoritariamente eran mujeres solteras o madres solteras haciendo todos los oficios que se necesitan hacer en la vida para que la vida y el mundo pues estén allí, para que los hombres puedan figurar y hacer las hazañas y demás cosas. Ese es un poco como lo que quisiera señalar. Creo asimismo que María Teresa honra, digamos, con su obra una tradición histórica en Popayán, que creo que desde el libro de Peter Marshall, pero no quiero decir que sea el único, por supuesto hay otras investigaciones como las que la profesora Samira ha aportado y otros colegas de la universidad, pero sentiría que esa obra de Peter Marshall de Popayán, una ciudad en el imperio, creo que es la traducción con la que el profesor Gonzalo Buenahora la dio a conocer, que es contemporánea del trabajo de Germán Cormelanes en los años finales de los 70, creo que lo de Marshall es del 78, viene a hacer o a encarnar esa exigente premisa de un historiador moderno como es el rigor del archivo y del dato y sobre todo la interpretación del mismo, para poder justamente dar luces de ese ejercicio que para mí es sorprendente de realizar, es cómo leer el tiempo, cómo leer los signos del pasado y encontrar que esta ciudad de 6.000 personas en esa época, con toda esa diversidad social, sigue soportando, por supuesto, esa dimensión imaginaria, simbólica, que le da lugar y nombre en ese momento, pero que también, por supuesto, hoy día hacia nosotros. Creo, para concluir, que este ejercicio, este libro, forma parte de esa tradición de la nueva historia en Colombia y que tenemos la suerte, pues, en este caso, es contar con María Teresa con nosotros y con ustedes hoy en este diálogo que es la entrada justamente a la apropiación del libro. Una nota de pie de página. Para terminar, una nota de pie de página. ¿Ustedes cómo creen que Gabo escribe el amor en los tiempos del cólera? Él no puede escribir, a pesar de su competencia narrativa, como lo diría Gray Maas, no podría escribir esa novela si no adquiere otro tipo de saber que en ese momento a él le faltaba. ¿Y dónde adquiere ese saber? Pues en los archivos de Cartagena de Indias. De ahí entonces esa relación estrecha y cordial, amable y profunda que hay entre historia y literatura. Esa es la nota de pie de página. Yo le pongo una nota de pie de página a la nota de pie de página del profesor Luciano. Y es que es tan cierto eso que, por ejemplo, en sus obras y particularmente en 100 años de soledad, el archivo es casi que un protagonista o uno de los protagonistas importantes. Y el arca o el arcón donde tiene los documentos y el trabajo de Melquiades por allá refundido, haciendo cositas y buscando y contando y llevando cuentas y haciendo relatos. Es decir, la literatura, y tal vez ese fue el gran éxito que constituyó el boom latinoamericano, fue precisamente el meterse en los archivos y en el amor en los tiempos del cólera y del amor y otros demonios aparece continuamente y constantemente eso. Y sí, en todos esos, El general en su laberinto es una biografía de Bolívar novelada muy, muy romántica. Yo me puse a leerla y terminé llorando de tristeza y de pesar. Quería complementarte la observación que hacías o la cuestión que preguntabas sobre el documento y lo que planteaba el profesor Felipe sobre el análisis. Es que precisamente por eso hice dos referencias personales de María Teresa, y es la sensibilidad por una parte y por otra esa referencia a los autores latinoamericanos a lo largo del texto. He ahí una conjugación muy bien lograda de lo que es tener los referentes teóricos y metodológicos de otros autores en trabajos sobre un objeto de estudio similar pero para otras latitudes, y la crítica interna de los documentos, que claro, Felipe, eso lo aprendemos los historiadores. Entonces María Teresa
con la sensibilidad sobre lo social, la familia, las mujeres, la pobreza, la riqueza, etcétera, los niños huérfanos, los niños abandonados, las mujeres cabezas de familia, etcétera. Entonces, toda esa sensibilidad la pone en juego cuando encuentra esos datos. Entonces, yo me imagino la alegría que le dio, porque cuando uno encuentra algo que tiene por allá bailando y encuentra el documento que necesita, pues es como el milagro que señalabas con el libro. Sí. Pero quiero hacer una referencia al microfilm. Desde la década del 70 se inicia, yo creo que en Colombia, porque pienso que eso no había sido tan importante, no digo en el suroccidente, no había sido tan importante para Bogotá, yo al menos no lo había oído. Se inicia en la Universidad del Valle un proyecto de microfilmación de archivos que lo costeó totalmente desde los equipos, los materiales, el laboratorio y el pago de las personas que hicieron la microfilmación. La Fundación Rockefeller en la Universidad del Valle, tú lo sabes porque estabas allá, y todo ese costo fue para el Departamento de Historia, desde un proyecto que surge del Departamento de Historia por parte de un profesor y del jefe del departamento, que era el representante de la Rockefeller en la del Valle. Hago esta mención porque, a pesar de toda la crítica que los marxistas, estudiantes marxistas del momento hicieron 4 o 5 años después a ese proyecto, se logró hacer un acopio enorme, un acervo. Esta mañana les hablaba de la palabra acervo a los estudiantes, un acervo documental importantísimo de los archivos de Bogotá, algunos documentos de la Nacional, de la Biblioteca, de la Academia Colombiana de Historia, del Archivo Central del Cauca, del Archivo de Quito, del Archivo de Cartago, etcétera. Y se empieza a partir de allí un proceso de microfilmación por otras entidades, después la FOR y otras instituciones, y dentro de eso también cabe el proyecto que hacen, o que tal vez lo habían iniciado antes en Utah. Y yo recuerdo que hace unos cuantos años, menciono nuevamente a Marlene porque pues trabajaba en la facultad y tal vez en ese momento era la secretaria académica, vino un señor Pico o Pito, no me acuerdo, santanderiano, encargado de hacer la microfilmación de archivos para la Sociedad de Utah que María Teresa mencionó y a la cual consultó y solicitó pues la documentación. Entonces no podría decir que ahí microfilmaron el documento, porque si no aparece aquí pues sería como decir que se lo robaron, pero sí dentro de los procesos anteriores de microfilmación que mencioné hace un momento, pudieron haberlo tomado, pudieron haberlo microfilmado, quizás no estaba aquí, pero en otro archivo o en Bogotá o en Quito, porque como Popayán en algunos aspectos dependía durante la colonia de Quito, de la Real Audiencia de Quito, es muy probable que el documento hubiera ido a reposar allá y desde allá lo microfilmaron. Esto simplemente como para entender de pronto los vericuetos de por qué allá, pero también porque uno se lleva esa sorpresa. Yo me la llevé cuando llegué allá a estudiar, que documentos y periódicos y artículos de autores colombianos que no existían aquí, no estaban, allá los tenían microfilmados, porque pues esa es la ventaja del capitalismo, poder costear ese tipo de cosas que aparentemente serían inútiles, porque para qué tener eso, pero que nos han permitido recuperar la historia y continuar recuperándola, ojalá por mucho tiempo. Bueno, agradeciendo la intervención de la profesora Samira, pasamos ya de las pie de página a los epílogos. Tenemos entonces al profesor Guillermo Pérez, que va a leer un documento con el que cerramos esta parte de la presentación de los libros. Gracias. Gracias Nelson. Aquí tengo un texto que mandó el profesor Claude Morán, director de la tesis doctoral de María Teresa, y voy a leer un pasaje que dice así: ese libro explora las interacciones que aproximaban o distanciaban al conjunto de residentes de la ciudad de Popayán. María Teresa analiza estos relacionamientos siguiendo 2 parámetros determinantes en el seno de la dinámica social neogranadina: el género y la calidad socio-racial.
Ella los observa a partir de 3 ejes: el hábitat, la familia y la comunidad. 3 conceptos que están en el corazón de la reconstitución de conductas sociales. Así nace una historia social tejida con todos los grupos, sin exclusión, por motivos de color o de estatus. Las numerosas fotografías y los mapas ofrecen un valioso contrapunto ilustrativo a las indispensables tablas y gráficas que son otros testimonios de una investigación realizada con rigor. A lo largo del libro, María Teresa demuestra un verdadero talento para analizar, describir y relatar. No cabe duda que ella, además de dominar magistralmente el oficio de historiadora, es una escritora cumplida. Bueno, entonces vamos cerrando con este comentario del señor Morán. Les agradecemos mucho su asistencia. Ha sido un momento muy grato el poder compartir con ustedes esta presentación y las aportaciones de las colegas y de Felipe. Estamos muy complacidos y por ello mismo los invitamos a disfrutar ahora de un cóctel. Muchas gracias.